Ok, bueno, entonces vamos a ver el método de las componentes rectangulares. Para este método, pongan atención, lo que vamos a ocupar es lo siguiente: vamos a ocupar la función seno de cualquier ángulo, coseno, perdón aquí, coseno y la tangente. Y conjuntamente con eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Ahora, fíjense, pongan atención, ¿eh? Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a pensar que me dan un vector, ¿no? Vamos a pensar que sea el vector A, sea el vector A. Entonces, bueno, vamos a pensar que A sea igual, no sé, a mí se me ocurre en este momento, a 5 newtons con un ángulo de 40 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale, chicos? Entonces, fíjense, aquí lo que vamos a hacer es que rápidamente lo vamos a graficar. Y entonces, bueno, trazo mi eje, o mis ejes aquí. En este caso, pues va a quedar sobre el primer cuadrante. Entonces vamos a trazar aquí para que nos dé más espacio. Y voy a trazar mi vector, ¿no? Aquí les digo, aquí no importa, solamente yo sé que este es el vector A. Este es el vector A, igual a 5 newtons, y que aquí hay un ángulo de 40 grados. Bien, chicos, hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, profe. Ok, por favor, solicito que lo anote, que lo copien, por favor, para poder continuar. Listo. A ver, entonces se llama componentes rectangulares por lo siguiente. Pongan atención aquí lo que voy a hacer. Fíjense, este vector o que tenemos aquí, que es el vector A, lo vamos a proyectar hacia el eje de las X. Recuerden que ese es mi eje X y ese es el eje de las Y. Entonces, el proyectarlo quiere decir que de aquí donde está mi cabeza de flecha, voy a jalar hacia acá abajo. ¡Pum! Y ya corté, aquí estoy cortando el eje de las X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se ve o no? Sí, profesor. Y este le voy a poner una cabeza de flecha aquí. Y este va a ser el vector AX. Su cabecita de flecha. Y voy a hacer exactamente lo mismo para para el eje de las Y. Entonces, bueno, aquí lo voy a colocar. Ahí está. Y ahora aquí voy a colocar mi cabeza de flecha. Fíjense, las cabezas de flecha las estoy colocando hacia donde está direccionada la cabeza de flecha del vector original. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en este caso hacia arriba y hacia la derecha. ¿Ok? Pregunta, ¿ahí alguien tiene duda? No, profe. No, Ok, profe. ahora pongan atención. Entonces, si ustedes observan la figura, yo lo que tengo es un rectángulo, por eso se llama componentes rectangulares. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tengo mis componentes rectangulares. Recuerden que uno es AX, el otro por lo tanto va a ser AY. Y entonces voy a mover la pantalla, chicos. Si ustedes observan, si yo nada más voy a tomarlo, no hay necesidad de sacarlo, yo lo voy a hacer para que ustedes lo puedan vislumbrar o lo puedan observar. Si ustedes checan, yo tengo el siguiente triángulo. Fíjense, aquí vamos a recordar lo que nosotros ya estudiamos en la clasificación de vectores, que tengo vectores paralelos. Entonces, este vector que está aquí, que es el vector AY, yo lo voy a trasladar hacia acá, que sería este. Entonces, este va a ser AY, que es mi vector AY. Ajá, y entonces ahí tengo mi vector AY. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y ahí en ese momento estoy haciendo un vector paralelo y estoy aplicando también el principio de la transmisibilidad. ¿Se acuerdan que decía que puedo mover el vector siempre y cuando no afecte su línea de acción? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ahora, quiero que observen, les reitero, yo lo saqué así para que ustedes vean, o sea, lo voy a sacar. Entonces, esto que yo tengo aquí, esto no hay necesidad de hacerlo, yo lo hago para que lo vean en ese momento. Ese es AY. ¿Ok? ¿Estamos o no? Sí, profe. Sí, Bueno, profesor. este que está aquí, que voy a trazar, ese es AX. E invariablemente, este
pues es mi vector resultante. Aquí está. Este es el vector resultante. Ese es el vector A. Ese es el vector que nos dieron y ese debe de valer 5 newtons. Lo que no sabemos es cuánto valen los otros vectores. Ahora, aquí hay algo bien importante, que eso se estudia mucho en el método del triángulo y del polígono. Quiero que observen lo siguiente aquí. ¿Ya vieron cómo está la disposición de los vectores? Está cabeza con cola. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Esa disposición de los vectores que se van a sumar, en ese caso es AX y AY, siempre debe de ser así, cabeza con cola. Y entonces alguno me preguntará, oiga maestro, pero en la parte de arriba, en el vector resultante usted tiene cabeza con cabeza. Ah, sí, claro, porque recordemos que este que está aquí, este es nuestro origen. Ok, entonces el vector A va direccionado hacia arriba, hacia el primer cuadrante, como lo tenemos de este lado. Entonces por eso para el vector resultante sí va a quedar así, cabeza con cabeza, pero todos los demás que sumemos tienen que quedar cabeza con cola. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora, si no hay dudas, voy a continuar. Recuerden ustedes que este ángulo que está aquí vale 40 grados. Si ustedes observan ahora de esta imagen que tenemos acá a la que acabamos de sacar, estamos tomando la mitad del rectángulo. Estamos hablando que tengo un triángulo rectángulo. ¿Estamos o no? Sí, profesor. Al tener un triángulo rectángulo yo puedo aplicar las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente y por lo tanto el teorema de Pitágoras. ¿Estamos? Entonces, Sí. fíjense, para este caso yo voy a hacer lo siguiente, fíjense. Yo voy a decir, aplicando funciones trigonométricas, ¿no? Aquí. Y pongan atención, fíjense, voy a aplicar mis funciones trigonométricas. Voy a empezar con la función seno. Recuerden que el seno en ese caso va a ser el seno de 40 grados. Es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto, si yo estoy parado aquí, el cateto opuesto el que está enfrente, en ese caso sería AY. AY. ¿Sale? Mi vector AY. Entre la hipotenusa, que la hipotenusa sería el vector A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda, señores? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, como lo que yo quiero calcular es la componente AY, entonces voy a decir despejando AY. Y entonces, bueno, ¿qué está haciendo el vector A? Está dividiendo, ¿no? Por lo tanto va a pasar como, chicos, Multiplicando. multiplicando. Entonces vamos a poner aquí que el vector AY pues es igual al vector A por el seno de 40. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, señores, pues ahora sí saquen su calculadora científica porque vamos a trabajar. AY va a ser entonces igual a 5 newtons por el seno de 40. Y me van a decir, por favor, ¿cuánto es el seno de 40? Recuerden que les dije que por lo menos hay que utilizar 3 decimales. ¿Estamos? Entonces, bueno, me dicen por favor cuánto es el seno de 40, chicos. 0.642. Ok, de acuerdo a lo que ustedes me dieron. Entonces, ¿cuánto vale AY, chicos? Solo se multiplica por 5, ¿no? ¿Es correcto? Sería 3.213. 13. No creo. Ok, pongan atención. A ver, su calculadora. 3.20. Pongan atención por favor. En su calculadora, aquí de este lado. En su calculadora, ustedes en la pantalla les aparecen en unos cuadritos en la parte superior. Uno aparece con la letra D, otro aparece con la letra R y el otro aparece con la letra G. Entonces, por favor, cerciórense que su calculadora esté en la letra D, en la pantalla en la parte superior, porque aquí tenemos radianes y estos son grados. Ajá.
Entonces nosotros necesitamos el sistema sexagesimal para que pueda sacar a cabo nuestro cálculo. Si no, vamos a estar mal. Entonces, por favor, chéquenlo. ¿No es 3.21? 3.21. ¿Todo? ¿Ya todo? Ok, Sí. vamos. 3.21, 3.21. 3.21 según ustedes. Ok, bueno, entonces vamos a Sí, poner profesor. aquí 3.21. De acuerdo a lo que ustedes me dijeron, newtons. Bien. A ver, voy a cerciorar de su cálculo por el seno de 40. 3.21. Acuérdense que aquí les dije que por favor colocaran 3 decimales. Entonces, si ustedes observan su calculadora, el decimal es 30. Bueno, los decimales que siguen es 3 y 9, entonces aquí sería 4, ¿no? ¿Sale? Y ya tengo ahí mi componente rectangular correspondiente al eje de las 10. Chicos, ¿alguien tiene duda? No. No, profe. Ok. Entonces, si se dan cuenta, la acción de vectores, pues nada más es lo que ya hemos aplicado en matemáticas. Ahora, vamos a ocupar este espacio de acá. Voy a tomar una línea para separarlo. Perdón, Wow. Vamos a hacer una línea aquí para separarlo. Y ahora vamos a calcular exactamente lo mismo, pero para el otro eje. Solamente recuerden ustedes, regreso aquí a mi triángulo, que ahora el que voy a estudiar es este cateto de aquí. Entonces, este cateto que tenemos aquí, es el cateto adyacente. Y entonces lo que vamos a utilizar es la función coseno. Entonces vamos a decir aquí el coseno de teta, en este caso sería el coseno de 40, es igual al cateto adyacente, que en este caso es AX, sobre la hipotenusa A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, aquí lo que yo quiero conocer es AX, entonces vamos a poner despejando AX. ¿Listo? Entonces, bueno, ya que tenemos esto, chicos, entonces voy a decir, si está dividiendo, pasa multiplicando, por lo tanto, AX es igual al vector A por el coseno de 40. Y bueno, sustituimos valores, entonces AX es igual a 5 newtons por el coseno de 40 grados. Entonces, ¿me dan el valor, por favor, del coseno de 40, chicos? 0.766. Perdón. 0.766. Y al multiplicarlo por 5, jóvenes, ¿cuánto resulta? Recuerden, necesito 3 cifras, por favor. 330. 3 punto. 830. Ok, newtons. Y listo, ya tengo ahí mis dos componentes. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, fíjense. Si ya notaron, chicos, o ya lo hicieron en su cuaderno. No, bueno, en mi caso no pude acomodar los hombres para copiar eso. Ok, Es que yo estaba sin atención. no se preocupe, me avisa usted, por favor. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a calcular el ángulo de dirección de nuestro vector. Ya lo tenemos, pero bueno, fíjense, lo tenemos porque sigue siendo 40. Pero ¿qué función trigonométrica aplicamos ahí si quisiéramos calcularlo? Bueno, pues como ya conocemos todos nuestros catetos, pues podemos ocupar cualquiera. La que más se utiliza es la tangente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ahí se los dejo nada más como breviario cultural para que lo tengan en cuenta. Bien, voy a colocar un conjunto de problemas aquí. ¿Sale? Que ustedes, pues ya los tienen en su guía. ¿Vale? Regálenme un segundo, déjenme traer la imagen. De estos que están aquí propuestos en la guía, ¿cuál les explico? Ajá, ¿cuál de esos de los tres siguientes? El primero no, porque les reitero es como el primero. ¿Cuál les explico?
El último. El último, ok, perfecto. El penúltimo. ¿El penúltimo o el último? Díganme. ¿Este está bien? Los dos. No, porque si no, ¿qué van a hacer ustedes de trabajo? Voy a explicar ese, ¿sale? Fíjense, dice, dado los siguientes vectores expresados como r y su magnitud y teta su dirección, en la siguiente tabla calcula las componentes rx anotando los resultados de la tabla. Ajá, debe indicar las operaciones que realiza. Ok, pongan atención. Entonces, yo voy a graficar, ¿sale? Ese vector. Voy a colocar aquí y voy a colocar mi plano cartesiano para que ustedes no se me confundan. ¿Sale? Un segundo. Bueno, creo que esto no se está dando. A ver, vamos a ver. Ahí está. Bien, pongan atención, ¿eh? Voy a trazar mi ángulo, mi vector. Entonces el vector son 683 unidades. Eso, les reitero, no necesito una escala gráfica. Recuerden ustedes que yo aquí tengo 0. Aquí tengo 90. Aquí tengo 180. Perdón. Y aquí tengo 270. Por lo tanto, yo intuyo que mi vector va a quedar aquí, en este cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a llamarle que ese sea el vector. ¿Les parece bien que le llamemos F? Yo sé que ahí dice R, pero bueno, vamos a ponerle F. Es el vector F. Ahora, pongan atención. Yo necesito esta porción de ángulo. Del total que me dieron, necesito solamente esa porción. Recuerden que el ángulo que a mí me dan abarca toda la circunferencia. ¿Sí se acuerdan o no? Ya lo vimos en las clases pasadas. Por ejemplo, a nosotros nos está dando este ángulo y viene desde aquí hasta acá. Ese ángulo vale 297. Entonces yo lo que necesito calcular es ese ángulo que marqué en color anaranjado. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a pensar que ese sea el ángulo teta. Ajá, el naranja es el ángulo teta. Entonces teta va a ser igual a los siguientes jóvenes, a 297, que es el ángulo total que me están dando, menos este ángulo que corresponde al eje, que serían 270. Y aquí me va a quedar que es un ángulo de 27 grados. Hasta ahí, ¿alguien tiene duda? No, profe. No. Ok, entonces... Espere, no, es que yo perdí la conexión y ya no escuché ese paso. Todo está bien, nada más un favor, no me grite. ¿Sale? A ver, dígame dónde se perdió usted, señorita. Compañera. Es que cuando iba a empezar, me salió que había perdido la conexión y tuve que volverla a poner y ya no escuché nada. Ok, perfecto, no se preocupe. Perdón. No se preocupe, ponga atención y me va diciendo. Estamos resolviendo este que está aquí subrayado, Entonces, bueno, aquí tengo 297 grados, pero yo en toda mi circunferencia tengo 360, recuerda. Aquí tengo 270 grados. Yo voy a ocupar únicamente el ángulo que está marcado aquí con color anaranjado. Le llamamos teta. Entonces teta va a ser igual a 297, que corresponde a este ángulo que me están dando, menos 270, que es esta parte, que es la parte proporcional, ¿no? Que sería de aquí a acá. ¿Estamos? Pues para que nada más me dé esta porción. Entonces resto 297 menos 270 y ya tengo 27 grados. ¿Sí estamos o no? Sí, ya. Ahora, Gracias. pongan atención lo que les voy a decir. De una vez se los digo y espero que no se confundan. Si se confunden, por favor, me indican. También puedo calcular este ángulo de aquí. Vamos a colocarlo con otro color, si no se va a ver azul y azul. Vamos a colocarlo con este rosado. Yo también puedo calcular este ángulo de aquí. Ese ángulo le vamos a llamar beta. Entonces el ángulo beta sería igual,
Para este caso cambia, escuchen, va a cambiar el cálculo. Yo sé que toda mi circunferencia vale 360, entonces van a ser aquí 360 menos el ángulo que está marcado en azul, que es el ángulo que nos da, que es 297. Ok, hacemos la diferencia de ángulos, chicos, y me dicen cuánto nos da. Da 63. Ok, 63 grados. Entonces, si ustedes suman este más este, les va a dar 90, que es lo que está en el cuarto cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, ahora pongan atención. Aquí esto es bien importante. Escuchen, es bien importante esto. De esos dos ángulos, yo puedo ocupar cualquiera, el que yo quiera, el que a mí se me haga más fácil. Aquí era lo que les decía, que en algunas ocasiones ustedes se confunden con los ángulos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Voy a borrar. ¿Ya copiaron esto? ¿O ya le sacaron captura de pantalla para que sepan de dónde salen los ángulos? Por favor, háganlo y me avisan. Voy a resolver este vector con los dos ángulos, porque quiero que ustedes observen la diferencia en las funciones trigonométricas, ¿sale? Ok, entonces bueno, pongan atención. Ya que sabemos cómo sacamos estos ángulos, es más, lo voy a volver a trazar para que no haya problema. Sabemos que uno vale 27 y el otro 63. Aquí, voy a volver a trazarlo. Y entonces ya sabemos que nuestro vector está aquí. Ok, y voy a empezar a trazarlo con este ángulo. Que este ángulo quedamos que era θ igual a 27, chicos. Sí. ¿Cierto? Ok. Voy a comenzar con ese ángulo. Entonces, ustedes recuerden que aquí tenemos nuestras componentes. Si quedamos que será el vector f, entonces, bueno, esta va a ser el vector, perdón, como puesto chueco. Este va a ser el vector fy hacia abajo. ¿Ok? ¿Cierto o falso? Y Cierto. y ese sería el vector fx. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. Recuerden que como yo puedo trasladar mis vectores, entonces yo traslado este vector para acá, de este lado, es un paralelo. Entonces aquí ya tengo fy. Entonces, fíjense, mi triángulo es el de abajo. ¿Ok? Mi triángulo es el de abajo. Lo voy a dibujar aquí a un costado. Les reitero, no hay necesidad que lo hagan. Pero si ustedes lo quieren hacer para mayor certeza, adelante. Este que me acabo de marcar es f. Este es fx, que coinciden aquí las dos cabezas de flecha. Y ese que viene hacia acá es fy. Y ese es el ángulo de 27. Ok, ahí está. Ese es el triángulo que estoy haciendo. Es un triángulo rectángulo. Entonces ahora voy a ocupar aquí mis funciones. Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir, ok, no sé, se me ocurre primero el seno de 27 grados es igual al cateto opuesto. Pero ahora, si ustedes observan, si ustedes están parados aquí, en esta punta, ¿cuál es el cateto opuesto, chicos? Pues es fx, ¿sí o no? FX. Sí. Ok, fx. Entre la hipotenusa que es f. ¿Sale? Y entonces, bueno, pues hacemos lo mismo, despejamos fx, entonces vamos a decir que fx es igual a f por el seno de 27. Bueno, pues entonces, ahora sí, ¿me pueden decir ustedes que tienen el dato allá a la mano cuánto vale f, chicos? 683. 600. Y nos dice que son unidades. Ok, ahí están las unidades. ¿Vale? Y me dicen cuánto vale el seno de 27, chicos. 0.453. Perfecto, entonces llevamos a cabo esa multiplicación. ¿Y cuánto nos da, jóvenes? 310.075. Listo, ahí están nuestras unidades. Y ya tengo mi primer componente. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Continuamos, chicos. A ver, pongan atención. Ahora, lo que voy a hacer
es lo siguiente. ¿Sale? Voy a mover mi pantalla a la derecha. Aquí. Para que podamos calcular ahora el otro cateto. Ahora, para este otro cateto lo que vamos a utilizar va a ser la función coseno de 27, y quedamos que el coseno de 27 era el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente pues es este que estoy marcando con color azul. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profesor. Entonces Sí. para este caso es FY entre F, que es la hipotenusa. Hacemos lo mismo, despejamos igual que hace un momento, y entonces vamos a colocar aquí que FY es igual a F por el coseno de 27 grados. Entonces sustituimos valores. FY es igual a 683 unidades por el coseno de 27, que ¿cuánto vale, chicos? 0.891. Ok, y me dan el resultado, por favor. 608.557. Bien, chicos, entonces ya calculamos nuestros dos vectores, que es lo que nos está pidiendo nuestro problema. Hasta aquí, ¿alguien tiene duda? No, profesor. No, profe. Ok, ¿ya lo acabaron de copiar? No, bueno. Ok, los espero, por favor. Yo lo planteo, ustedes lo hacen en su casa. Pongan atención, fíjense. Es el mismo vector. Lo único que voy a hacer es que ahora vamos a utilizar el otro ángulo. Ok, este ángulo de acá. Esto es el vector F. Y este ángulo valía 63, ¿cierto o falso? Profesor. Entonces, bueno, Sí. aquí está nuestra componente. Esto es de nuevo FY y esto es FX. Y bueno, recuerden lo que les dije, como los puedo trasladar, entonces este de acá va a ser FX. Y tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, aquí pongan atención. Yo aquí voy a decir el seno de 63. Entonces, si estoy parado aquí, ¿cuál sería su cateto opuesto? FY. Ok, sería FY. FY. Entre F, ¿no? Entre esta F. Fíjense, observen, aquí con el seno estoy calculando FY, y en el caso anterior con el seno calculaba FX. Y eso es a lo que yo me refería, que eso se debe por los ángulos, chicos. A ver, vamos a hacerlo rápido. Entonces, FY es igual a F por el seno de 63 grados. Entonces, bueno, FY, ¿cuánto quedamos que vale F? ¿600 qué, jóvenes? 83. Ok, gracias. 683 unidades. ¿Y cuánto es el seno de 63, chicos? .891. 0.891. Por favor, así como se los mencioné, así díganmelo. ¿Cuánto vale FY, chicos? $608.553. No, a mí no me da 608, ¿Cuánto le da? 768.93. Tampoco. Bueno, si ustedes dicen que les da 608, pues 608. Tienen que checar su cálculo, 608 punto ¿qué? 553. Ok, fíjense. Esto es exactamente igual a esto. Lo único que nos está cambiando es hasta aquí, hasta la milésima, ¿no? Pero es exactamente lo mismo, ¿cierto o falso? Cierto. Ok, entonces bueno, ya lo único que queda calcular es ahora
la otra la otra componente, ¿no? La otra componente rectangular, que sería a través del coseno. Y el coseno de 63 grados ahora sería, me regreso aquí a mi triángulo como dice su compañera. Y entonces ahora es esta, ¿no? Porque quedamos que es el cateto adyacente, es fx. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces sería fx sobre f. Despejamos, entonces nos quedaría que fx, recuerden que si la f está dividiendo, pasa multiplicando, será igual a f por el coseno de 63. Entonces aquí vamos a tener que fx es igual a 683 unidades. Y el coseno de 63, ¿cuánto nos da, chicos? $0.453. 0.453. Sí. Okay, Sí, profe. 0.453. Y al realizar la multiplicación, ¿cuánto nos da, chicos? 309.399. 300, ¿qué es? Que se les encimó la voz ahí. 309.399. Unidades, ¿no? Checamos con el anterior para ver cuánto nos da. Y miren, ahí hay una variación. No sé a ustedes, pero a mí en realidad me dio 310.076. Entonces chequenme su cálculo nada más. A Esto mí lo me dio lo 210. hace desde con el coseno de 63, ¿no? Es correcto. ¿Cuánto le da, compañero? 310.075. Ok, ahí está. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con el redondeo. Aquí está, las cantidades están coincidiendo. Aquí lo que yo les decía nada más, señores, tienen que verificar con qué ángulo lo van a hacer. Con cualquiera de los dos que lo hagan es correcto, pero no pueden combinar los dos. Y tampoco cruzarme las funciones trigonométricas. Va a haber personas en que les van a decir, siempre que vas a calcular x, utiliza el coseno. Pues ya vimos que no es cierto. ¿De qué depende, jóvenes? Del ángulo que estemos estudiando. Profesor, entonces cuando hagamos nuestras operaciones, ¿ocupamos las 3 décimas del coseno o del seno o ocupamos todo el coseno o el seno? Mire, si quiere ocuparlo todo adelante, nada más, a lo que yo me refiero es, usted me lo va a representar con 3 décimas. ¿Sale? A ver, déjame ver, coseno de 63. Ok, es que aquí, si usted se da cuenta, fíjese, lo voy a colocar. Aquí, esto que ustedes me dieron aquí, si ustedes observan su calculadora, en realidad es de esto. Entonces, esto lo redondeo, ya que será 0.454. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, si lo multiplica por 0.454, ya le da 310.08. 0.82, hágalo. Lo que no están haciendo es que estas últimas cantidades, estas últimas no me las están redondeando. Esas son las que me tienen que redondear. ¿Estamos? Bueno, voy a parar mi presentación, jóvenes.